Ok, pues bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Es lunes 23 de marzo del 2026, 12 en punto del mediodía, y estamos en nuestra penúltima sesión del seminario de resiliencia académica. Hoy tenemos un taller dentro de este seminario que tiene que ver con gestión y resolución de conflictos. Y solamente comentar que el viernes pasado no tuvimos propiamente una sesión de carácter, bueno, síncrona, en línea, como las que tenemos, sino que se les pasó un video que es precisamente el de comunicación asertiva a docentes, que ya tiene 46 visualizaciones y que tiene una duración más o menos de 53 minutos. La idea del video es que trae esta dinámica que hemos estado manejando, donde vienen también este tipo de recursos y de ejercicios para que ustedes los vayan haciendo con calma. Como es un taller sobre comunicación, le dimos también mucho énfasis a que ustedes pudieran hacer estos mapeos e identificar aspectos dentro de situaciones comunicativas que se pueden dar en un contexto escolar. Si por alguna razón no lo has visto, te invitamos a meterte a @proyecto-amor, así como aparece aquí, si no ahorita te mandamos el enlace ahí en el chat, y ver pues también el taller de comunicación asertiva, pero los otros talleres que hemos dado, como el de autoestima, el de autocuidado, y aquí van a estar también el taller que llevemos el día de hoy y el que llevemos el próximo miércoles. Bien, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar voy a dejar de compartir porque me parece que el doctor Valentín también tiene algunos comentarios que hacer respecto a esta parte tecnológica del proyecto. Adelante, doctor. Gracias, pero antes me gustaría que la maestra Yamel nos dé la apertura a este taller. Adelante, por favor. Hola, buen día. ¿Qué tal, mis compañeros, estimados docentes y personal administrativo? Qué bueno que continuamos en este seminario de resiliencia académica, muy importante. Por favor, vamos a tener la continuidad de este proyecto que tenemos en convenio con la UAGRO y en este caso con la doctora Elvia y el doctor Valentín. Sigamos pendientes de todo lo que son las plataformas y redes sociales. En este caso, recuerden que la sesión del viernes la tuvimos por medio de YouTube. Por favor, entren también al portal de Proyecto Amor, regístrense, vamos a generar estrategias con nuestros alumnos, porque también debemos de generar esta práctica. Si nosotros estamos aprovechando y adquiriendo conocimientos en este seminario, recuerden que es muy importante implementarlo y contextualizarlo y llevarlo con los jóvenes, que son nuestra primordial función y objetivo que tenemos en este hermoso desarrollo de nuestra práctica docente. Les agradezco, bienvenida doctora, y gracias doctor Valentín, a la orden que damos. Muy bien, pues muchas gracias por la asistencia. Entiendo yo que se están conectando. Hay ahorita pocos participantes, pero sí les quisiera compartir pantalla para comentarles eh, qué actividad estamos haciendo. Hay un proceso de contención emocional. Para la parte de contención emocional, sí quisiera decirles que necesitan entrar a el Proyecto Amor y registrarse. Aquí yo ya estoy registrado. Recuerden que es fácil registrarse. Eh, pues bueno, aquí salirse, pero es solamente con su cuenta de correo de Google, lo seleccionan y es bien rápido el proceso de registro. ¿Por qué les comento yo que es importante que se registren? Los compañeros que por alguna razón quisieran tener alguna plática, ya lo había comentado la doctora Elvia, sobre la parte esta de la contención emocional, pues pueden seleccionar el apartado donde dice contención emocional y aquí es donde pueden describir qué es lo que requieren y aquí se envía la solicitud y automáticamente llega a un correo. Ese correo se va a estar atendiendo de forma inmediata y ya de ahí les pueden hacer la programación de este proceso. Entonces, por eso les decía yo que esta parte es importantísima, sobre todo para los compañeros que están en ese proceso
de que quieren alguna atención para ello. Bien, esto es en relación con esta parte, ¿no? Adicionalmente, les quiero también decir que a los compañeros que quieren participar, tienen que oprimirle aquí donde dice reaccionar y ahí pueden Ay, levantar la mano con ay. toda confianza, se les dará la palabra para que todos puedan participar de acuerdo a, pues, las reglas que se establecen aquí en Internet y sobre todo para que podamos tener una sana convivencia y podamos ir participando. Otro punto importante también que les queremos comentar es que cierren sus micrófonos, por favor, para que quienes estén participando podamos escucharlas con toda atención. Otro punto adicional que les quiero comentar, les voy a poner aquí el registro. Recuerden que este enlace se habilita, se queda media hora y después se va a deshabilitar para que a la hora de la salida otra vez se vuelva a habilitar y ya puedan registrar tanto la entrada como la salida. Sin más asuntos, pues ya le cedemos la voz a la doctora Elvia. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente y pues vamos a comenzar entonces con el taller. Nada más pedirle ahí apoyo al doctor Valentín en el tiempo que pueda estar pendiente de la coanfitrionía para los ingresos y los cierres de micrófonos y todo lo demás. Pues bien, vamos a comenzar entonces. Déjenme compartir la pantalla. Tenemos también noticias más tarde de cuál es la evidencia de esta experiencia de aprendizaje que hemos tenido con estos talleres y la voy a compartir más tarde, ya casi casi al final. A ver, entonces, déjenme compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Gracias. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de la gestión y vamos a apuntarles ya a la resolución de conflictos, pero me parece importante compartir con ustedes esta parte de gestión, porque el conflicto no se resuelve mágicamente, sino que pues lleva un proceso y ese proceso es el que vamos a conocer como gestión. Les recordamos que pueden descargar, este material va a estar subido también a la plataforma del Proyecto Amor una vez que se registren, entonces lo van a poder descargar, van a poder compartirlo, pero siempre les pedimos de la manera más atenta que sea con este licenciamiento y que pues citen al proyecto, que es un proyecto que finalmente es para ustedes. Pues bien, vamos a trabajar hoy esta parte de la gestión de conflictos desde el humanismo y la Gestalt, que es pues un poco estas experiencias que hemos tenido de conectar lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros y pues reiterar este pacto humanista, ¿no? Que tenemos de evitar compararnos, de evitar de escuchar activamente, de escuchar con empatía, porque ¿qué creen? Esos aspectos son precisamente los que se trabajan cuando hablamos de gestionar conflictos. Entonces, el escuchar activamente, el prestar atención, el atender a los canales de comunicación que nos decía Valentín, el hacerlo de manera organizada, pues también puede ayudarnos un poco a trabajar en la práctica, lo que vamos a ver también en prácticas, pero también en la teoría. Y bueno, vamos a empezar con un primer ejercicio que tiene que ver con este escaneo corporal. Este escaneo corporal busca precisamente preparar a nuestro cuerpo para una experiencia. Este escaneo corporal, querido Pero colega está viendo de docente, su foto. ciérrame micros, porfa, gracias. Este escaneo corporal lo puedes ocupar tanto a nivel de una clase para preparar a tus estudiantes para una clase o para prepararlos también incluso para después de una sesión y empezar otra, o incluso también puedes apoyarte de él para preparar tu estudio, si vas a afrontar una nueva temática, prepararte para un examen o para dar alguna clase o conferencia, adelante. Entonces, te voy a pedir que te sientes con la espalda recta pero no tensa y que evites cruzar brazos y piernas. Tus manos pueden estar con las palmas hacia arriba sobre tus piernas y vamos a respirar profundamente. Inhalamos,
Tratamos de sostener y exhalamos. Puede ser por la nariz o por la boca, como te llame el cuerpo a hacerlo. Acuérdate, vamos a escuchar en todo momento al cuerpo, por eso es escaneo corporal. Entonces volvemos de nuevo a inhalar. Sostenemos y exhalamos. Un par de veces más. Acuérdate que si vienen ruidos de afuera, los dejamos pasar. Y en cuanto a los pensamientos, te voy a pedir que los dejes pasar y nos centremos por ahora en la respiración. Y exhalo. Una última vez para enfocarnos en nuestro cuerpo. Y exhalamos. Muy bien, deja que tu cuerpo naturalmente vaya dictándote el ritmo y la profundidad de la respiración. Y te voy a pedir que ubiques dentro de tu cuerpo alguna sensación, alguna tensión, algún dolor que esté apareciendo justo ahora en este momento. Solamente ubica en qué parte o partes del cuerpo está. Centra tu atención en ese dolor, sensación o tensión. Si son varias partes, ubícate en la que está más latente o más profundo o más fuerte esa sensación, tensión o dolor. Ahora te voy a pedir que pongas tus dos manos, o puede ser la mano derecha o izquierda, sobre esa parte. Ponla sobre ese lado, esa parte del cuerpo en la que se está sintiendo esa tensión, dolor o sensación. Y déjala ahí. Y te voy a pedir que te enfoques en los pensamientos o quizá las emociones que vienen cuando tú le prestas atención a esa parte de tu cuerpo que está sintiendo algo en estos momentos, que se está tensando o está tensa en estos momentos, o que te duele en estos momentos. Si el pensamiento está asociado con algo que quizá te están pidiendo el cuerpo, o está asociado quizá con algo que está relacionado con esa tensión, dolencia o sensación, déjalo estar. Enfócate en cómo se siente el dolor, la tensión o la sensación. Y para ir cerrando esta parte de atención a nuestro cuerpo, específicamente a esa parte que hoy nos hizo figura, te voy a pedir que precisamente tocándola, así como lo checamos, le digas, te veo, me doy cuenta de que estás ahí. Lo puedes decir con tu mente o lo puedes decir en voz alta. Te veo, me doy cuenta de que estás ahí, de que algo quieres decirme. Te veo, me doy cuenta. Respira profundo.
y puedes ir quitando lentamente la mano o las manos de esa parte que estabas tocando. Y te invitaría a que pusieras tus manos juntas y en tu mente, antes de abrir los ojos, dieras un agradecimiento a ti y a tu cuerpo por esta posibilidad de comunicarse. Una parte importante de atender cualquier conflicto es la comunicación. Y en la comunicación está la escucha y está el habla. Cuando atendemos a la escucha, entonces el habla puede ser muy poderosa, incluso con nosotros mismos. Y cuando esté bien para ti, abrimos los ojos. Ok, muchas gracias por hacer este ejercicio, muchas gracias a quienes se vienen conectando. Para quienes se vienen conectando, pues hicimos este ejercicio de escaneo corporal. Ojalá y lo hayas podido realizar, si no, después consultas el video o lo realizas en la comunidad de tu casa, en la comodidad de tu casa y en el espacio también donde tú quieras hacerlo. Y te voy a pedir que reflexionemos, ojalá si lo hiciste nos puedas compartir en el chat, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas frente a estas tensiones que están en tu cuerpo o sensaciones o dolores? Yo, por ejemplo, pues sí ubiqué un dolor en la parte izquierda de mi vientre. ¿Y cómo reaccioné? Pues con un pensamiento que vino, como que me dijo, deja de tomar café, por ejemplo. ¿Sí? O sea, te comparto lo que vino de manera espontánea. Entonces te invitaría a que quizá por ahí pudiéramos empezar a gestionar mejor la forma en cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, porque ya vimos que los conflictos, o bueno, lo vamos a ver, los conflictos también tienen mucho que ver con la forma en cómo estamos comunicándonos. Ok, gracias por opinar sobre el ejercicio y sí, completamente no tomamos necesariamente la importancia de las manifestaciones de nuestro cuerpo. Nos agradaría mucho saber cómo se sienten ahora y cómo ubican estas tensiones y pensamientos en su cuerpo. Cuando nosotros buscamos la palabra conflicto en la RAE, encontramos diferentes tipos de definiciones. Por ejemplo, la oposición entre personas o cosas, el problema de difícil solución, o hay impulsos o tendencias opuestos, o también hay enfrentamientos que afectan a algo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros detectamos un dolor o una tensión en el cuerpo, podríamos decir que el cuerpo está reflejando un impulso que posiblemente no fue llevado afuera y que nos está afectando precisamente pues este equilibrio. ¿Se acuerdan que hablábamos en talleres pasados de la tendencia actualizante? Hablábamos de la autorregulación organísmica, que era este equilibrio precisamente. Entonces, cuando tenemos ese enfrentamiento con nosotros mismos, el cuerpo habla y ese quizá es uno de nuestros primeros conflictos. Pero esos conflictos, pues son conflictos que tenemos nosotros adentro y se vuelven de difícil solución en la medida en que no los sacamos o no los atendemos o primero no los escuchamos, que fue lo que tratamos de hacer con este escaneo corporal. Se vuelven tan de difícil solución que muchos de ellos nos llevan al médico, al hospital, incluso nos llevan a las operaciones o nos llevan a tratamientos de enfermedades crónicas. Con esto no quiero espantar, pero sí quiero darte la idea de que muchos de los conflictos que podemos tener en la vida tienen que ver también con nuestra atención interna. Muchas gracias a quienes nos están compartiendo, que tuvieron una sensación de relajamiento, aunque también la idea es que hayan ubicado esa parte que está tensa o que tiene una sensación que posiblemente incomoda. Ajá, muy bien, gracias. Ahora, si nos vamos a la parte ya que nos toca en esta tarde de hoy de qué es un conflicto,
Pues un conflicto es algo o es un conjunto de situaciones que son inevitables cuando nosotros tenemos relaciones sociales, ¿no? Y pues implica precisamente esto, o sea, que vamos a vincularnos con personas que no son como nosotros, no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, no ven la vida como nosotros, porque pues desde el punto de vista humano, pues cada quien tiene su humanidad, su genuinidad. Cada uno es un ser individual, único, irrepetible, y pues por lo tanto, en esa controversia de situaciones, pues puede haber un conflicto. Ahora, en los conflictos, nosotros tenemos el poder de decidir un uso constructivo o un uso destructivo de los conflictos. Yo te pediría que me dieras un ejemplo si de algún uso constructivo de algún conflicto que tú hayas tenido o que recuerdes y algún uso destructivo. La cuestión, y fíjate aquí qué importante, la cuestión no es eliminar los conflictos, porque los conflictos forman parte de la vida. En la vida, en gran medida, también venimos a aprender de los conflictos. Los conflictos es lo que nos permite crecer, lo que nos permite fortalecer nuestras propias habilidades. Entonces, la idea tampoco es prevenirlos, aunque sí también va a depender de mucho la forma en cómo nosotros nos comunicamos, nos dirigimos, somos asertivos, escuchamos, porque eso también puede ayudar a prevenir conflictos que tal vez son innecesarios. Pero sobre todo es la forma en la que vamos a trabajar acá, en cómo asumimos los conflictos y en cómo los afrontamos para buscar aprender, enriquecernos y evolucionar. Entonces, esta parte del conflicto como proceso de aprendizaje, pues también se relaciona mucho con el error, que suele ser muy castigado y que suele ser también evitado por muchas personas, pero el error es una fuente inagotable de aprendizajes. Nos necesitamos equivocar para poder aprender. Pues también es importante conflictuarnos para poder mejorar la forma en cómo nos relacionamos. ¿Cómo escuchas esto? Te leo con mucha curiosidad en el chat. Ahora, vean lo importante de esto, de entender los conflictos, porque vamos a ver que no es solamente un fragmento o un elemento lo que estamos visualizando, que quizá es lo que nosotros vemos es el problema, ¿no? Cuando hay conflictos. Pero un conflicto es derivado de una serie de interacciones o de una interacción o de varios procesos. Por ejemplo, el proceso de la comunicación, si no se lleva a cabo de una manera bidireccional o multidireccional, por ejemplo, pues entonces puede ocasionar un conflicto. También las personas somos parte importante o somos elementos importantes dentro del conflicto, porque precisamente ahí es donde van nuestras percepciones, nuestras acciones, nuestros comportamientos, y cada uno de nosotros tiene diferentes objetivos o necesidades, que son precisamente las que van a generarse en conflicto cuando son incompatibles. Vamos a ver una clasificación bien interesante de cómo la incompatibilidad se hace presente tanto a nivel personal como a nivel de escuela, ¿no? Donde ya estamos en una institución y donde, aunque todos tenemos el objetivo de que los estudiantes aprendan, pues quizá las necesidades de los estudiantes haya pues algunas otras más urgentes que atender antes que aprender. No sé si esto te suena, yo te invitaría a que por favor comentaras en el chat. Acuérdate que tus comentarios son muy importantes y pues de respecto a esto, pues vamos a continuar dando algunos ejemplos. Ahora, cuando nosotros tenemos conflictos, podemos tener diferentes formas de afrontarlos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que veas que si nosotros decidimos ignorar los conflictos, si yo decido, no, pues se va a solucionar solo, o si yo decido quizá inmediatamente darle una resolución sin escuchar a las partes o sin ver los elementos que te acabo de presentar en esta diapositiva anterior, pues entonces los conflictos pueden escalar. Por ejemplo, si nos vamos a estos aspectos más abajo del conflicto, mira, tenemos la diferencia. La diferencia tiene que ver con estas identidades
que en algún momento dado concurren y que pues se asumen como diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Un estudiante que tiene una condición de discapacidad, la que tú quieras imaginar, llega a tu aula y pues ahí de antemano ya va a haber una mirada de diferencia, quizá entre los compañeros que nunca habían estado en un entorno con esta diversidad de condiciones y pues ahí puede haber un inicio. Si tú dejas que esas miradas de diferencia empiecen a crecer, entonces se van a empezar a transformar en desacuerdos. Por ejemplo, un desacuerdo que puede pasar es por qué se le ponen al estudiante que llegó, puede ser entre los alumnos, ¿por qué se le ponen al estudiante que llegó tareas más sencillas que al resto? O sea, esa es la percepción de los alumnos. No quiere decir que sea la realidad que está pasando en el aula, pero lo que estoy tratando de ejemplificarte es cómo cuando se reconoce una diferencia, si no se trabaja esa diferencia, el siguiente punto de escalabilidad es el desacuerdo, porque el desacuerdo nace de la comparación. Bueno, ¿por qué a él se le ponen cosas más fáciles que a mí? ¿Sí? Cuando los dos estamos en el mismo salón. Pero un punto importante a trabajar en la inclusión educativa es precisamente que no estamos hablando de compararnos. En la inclusión educativa se habla de equidad, de atender a las diferencias, pero lamentablemente nuestros sistemas educativos nos han fortalecido mucho el aspecto de la comparación. Entonces, por eso podemos escalar al desacuerdo. Cuéntame por favor en el chat o manda alguna reacción si hasta ahora te ha quedado claro este ejemplo que estoy poniendo de diferencia y desacuerdo. Vamos a ver cómo esto puede escalar a un problema. Acuérdate que el ejemplo que estoy poniendo es cuando llega un estudiante a tu aula con una discapacidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? ¿Me pueden comentar ahí en el chat, por favor? Hasta ahora hemos visto solamente diferencia, desacuerdo y vamos a ver problema. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien que reaccione, por favor? Manden una reacción o algo. Bueno, en lo que ustedes se animan a enviar reacciones, yo continúo. La otra situación que puede pasar o la forma en la que escala el conflicto es el problema. Muchas gracias por contestarme en el chat. Muchas gracias. Es el problema. Y aquí, por ejemplo, el problema es como esa bola de nieve de no atender el desacuerdo y empieza a tener consecuencias. Ahí va. Por ejemplo, cuando escucho las quejas de los alumnos de que por qué le pone al estudiante que llegó tareas más fáciles que a nosotros, entonces ahí hay un desacuerdo derivado de una comparación. Pero si yo sigo dejando que esto crezca, entonces ahí ya se generan consecuencias asociadas a un problema. Por ejemplo, el problema puede ser que los estudiantes que están en desacuerdo, pues empiecen a dejarle de hablar al estudiante que llegó al salón con esta condición de discapacidad o que empiecen a aislarlo, ¿no? Que empiecen también a molestarlo incluso. Y entonces este problema ya se va a convertir en una disputa, donde por un lado, pues los estudiantes van a buscar que se reconozca el hecho de que se les responda por qué a ellos se les asignan tareas más fáciles en la percepción de ellos. Vean cómo se origina desde un punto de percepción. Y también cómo el estudiante con discapacidad pues también busca que se reconozca pues su presencia en el salón y que se le respete. Entonces aquí ya empezamos con una situación más grave o más difícil y nos vamos ya a la parte del conflicto, donde ya empieza a haber una incompatibilidad de intereses y del estar, por ejemplo, los dos en clase. La incompatibilidad es, bueno, yo no puedo estar en un salón donde me molestan, poniéndolos del lado del estudiante con discapacidad, donde me molestan y donde mi condición es una condición de burla o es una condición donde incluso no se me da ningún apoyo. O sea, nadie me ofrece el brazo para ayudarme a bajar las escaleras o hay este tipo de cosas. Y la parte del estudiantado que aparece con la inconformidad,
o con la diferencia, primero con el desacuerdo, puede decir, bueno, nosotros no podemos estar en un lugar donde no se nos trata de manera equitativa, bueno, igualitaria, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo esto es parte de tergiversar esto. De aquí nos podemos ir a la violencia. Y la violencia es una respuesta no asertiva a la incompatibilidad. Por ejemplo, la violencia, acuérdate que no solamente puede ser verbal, también puede ser psicológica. El no dejar, el no hablarle, el aislarlo más es un acto de violencia. Pero también, por ejemplo, la violencia se puede dar con los demás profesores o con los demás grupos que tampoco entiendan la situación y entonces ya aquí se vuelve una situación de acoso. Y si nos vamos a una escalada más, cuando ya esto se transforma en guerra, estaríamos hablando que el acoso es el método que se ha encontrado, desafortunadamente, para en algún punto buscar una solución, le voy a poner comillas, de ganar, ganar. O gana el estudiante porque nos vamos a derechos humanos universitarios, si es que está en un entorno universitario, para que atienda este punto, o ganan los otros estudiantes y nos vamos también a la Comisión de Derechos Humanos, al Tribunal Universitario o a otras instancias porque esto ya se hizo insostenible. Entonces checa cómo este tipo de escalamientos del conflicto se deben principalmente a que se ignoran, pero también a que lo que se busca por cada una de las partes es ganar sobre la otra. O sea, no se busca un ganar, ganar necesariamente, sino un ganar para un ganar, perder. Aquí hay un error en la parte de abajo. Bueno, es la base, de hecho, un ganar, perder. Y lo que te invitamos a analizar es que todo esto se puede evitar con un gestionar, aprender, pero un gestionar, aprender para ganar, ganar, ¿no? Entonces, este es el punto y es lo que comentan acá en el chat. Por ejemplo, la importancia de ser empáticos y de hecho la empatía y la solidaridad, qué bueno que tocan el punto, la vamos a ver el próximo miércoles. Con esto vamos a cerrar el taller. Y también esta parte de respetar las individualidades de los alumnos, tener con anticipación el encuadre de la rúbrica, eso también nos ayudaría a prevenir estas diferencias, ¿no? Y algunos de ustedes nos dicen que le diría al alumno que tenemos que respetar a todos. Esto quizá ayudaría mucho que lo que se atendiera como parte de cuando aparece la diferencia, cuando aparece el desacuerdo. Si quizá yo ahí hago lo que ustedes me dicen en el chat de trabajar la empatía y de también escuchar, ¿no? Y escuchar ambas partes, porque no solamente es la parte del estudiante que está ahora que vino al salón con una condición distinta, sino son todos las y los estudiantes, pues entonces, bien como lo dicen aquí, a veces no tenemos en mente el problema y lo vemos ya que no se hizo problema, sino ya que se hizo conflicto o ya que estamos en la parte de violencia. Entonces, vean cómo esto nos está interpelando a ser más cuidadosos o poner más atención en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, vean cómo un conflicto escala. Ok. Vamos a ver entonces los tipos de conflictos en los cuales podemos vernos inmersos en los salones de clase, pero también de manera personal, ¿no? Entonces, yo te invito a que nos pongas ejemplos porque nos va a ayudar mucho, sobre todo la parte en cómo tú lo has vivido dentro de los salones de clase. Y esto nos ocurre pues continuamente, o sea que ejemplos tendremos muchísimos porque vamos a analizar cómo esos ejemplos quizá los hemos permitido escalar o cómo esos ejemplos quizá al haber decidido no hacer algo, pues se han transformado, pues sí, en violencia, que es precisamente lo que no queremos. Vamos a empezar con el primer tipo de conflicto y este primer tipo de conflicto es el conflicto de relación. ¿A qué se refiere este conflicto? Se refiere al que se da precisamente en estos vínculos humanos. Cuando alguien hace algo que me hace enojar, de repente me encendí y insulté, esto es lo que se llama reacción emocional. Una reacción emocional tiene que ver con nuestras leyes del espejo. No sé si recuerdan que dentro del taller de autoconocimiento dimos las leyes del espejo y muchas veces proyectamos en el otro lo que no queremos ver en nosotros, pues cuando yo reacciono de manera así rapidísima es porque hay algo que no puedo ver en mí
y el otro me lo muestra. Entonces ahí también la reacción emocional es un impulso, es algo que no necesariamente es sugerido porque no nos deja ver el problema, no nos deja ver la diferencia, no nos deja ver el desacuerdo, sino que nos nubla y nos lleva a insultar o a agredir o a castigar. Entonces, estas reacciones emocionales son también fuente importante de conflictos, la parte de estereotipos o las percepciones falsas, ¿no? Por ejemplo, no sé si en sus salones ustedes ubican algunos estudiantes que se visten de una manera distinta al promedio, que incluso, por ejemplo, si son estudiantes que ocupan otras prendas de ropa, ocupan también incluso ocupan otra forma de expresarse, y quizás si eso les ha provocado conflictos, a lo mejor con algunos profesores, no necesariamente con ustedes, con algunos estudiantes que son sus pares, y esto también, pues se vuelve un conflicto innecesario, que está más vinculado también a esta parte de la tolerancia. Pero vamos a ver este ejemplo. Yo te invitaría a que con este ejemplo, ciérrame por favor el micrófono, a que con este ejemplo que ves en la pantalla, me dijeras a qué te remite este conflicto, qué está pasando, cuál es el conflicto aquí, cuál será el conflicto. Tenemos lo que aparentemente podría ser o una profesora o un estudiante, no lo sé, en un lado o en otro, cualquiera de los dos, creo que por la edad podría asumir este, cualquier rol. Pero yo te invitaría a que imaginaras cuál es el conflicto aquí. Mientras leo lo que algunos de ustedes me dicen. Bueno, sobre todo piden la liga de asistencia. Ok, gracias. La asistencia es importante, pero su participación también. Y acuérdense que en los talleres anteriores han estado muy participativos. Esperamos que este también no sea la excepción, pues es un taller muy, muy importante. Ok, quizá, nos dice alguno de ustedes, es un error de comunicación. Pues tal vez puede ser un error de comunicación. Por las expresiones podríamos ver que algo está haciendo una persona que está desesperando a la otra. Quizás está desesperando porque no entiende algo, quizá le pidió algo y no llegaron a acuerdos. Entonces, hay una parte que está queriendo obtener algo y hay otra parte, que en este caso podríamos asumir que es la chica, que no lo está recibiendo, o que no está recibiendo bien el mensaje o no está entendiendo qué se quiere. Entonces, yo te invitaría, por favor, a que escribieras si esta foto te hace relación, ayúdame a cerrar, por favor, un micro, gracias. Si esta foto te hace relación con algo que haya pasado en tu salón de clases. Si en algún momento algún estudiante o tú se ha puesto como esta persona que aparece así, o en algún momento dado tú te has sentido como esta persona que aparece así. No sé, te leo con mucha atención. Por ejemplo, quizá no entiende algo o estamos desahogando. Cuando algún estudiante se te acerca para desahogarse de algo, también será un conflicto ahí, se generará un conflicto distinto, se generará un vínculo distinto, no lo sé. Coméntanos por favor en el chat. Esos son los conflictos de relación y vamos a ver el siguiente. Hay otros conflictos que de hecho tienen que ver también mucho con la información. Y la información provoca confusiones. La información que no está bien gestionada o que falta puede provocar lo que dice aquí distorsiones o puede provocar errores. Entonces, errores que generan conflictos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Si tú observas, aquí tenemos a una persona y aquí tenemos diferentes fuentes de información. Aquí tenemos una fuente, aquí tenemos otra fuente y aquí hay otras que tal vez no vemos. Quizá esto se asemeje un poco a lo que llamábamos anteriormente el teléfono descompuesto, ¿no? Que es que tú decías una cosa y cuando llegaba a un número determinado de personas por diferentes canales, ya no era lo que originalmente tú planteabas. Yo te pregunto si en esta era de la información,
¿Tú has tenido algún conflicto precisamente por este exceso de información? Porque fíjense que ahora una de las patologías digitales es precisamente la desinformación. Y la desinformación tiene que ver con información falsa, tiene que ver con información manipulada, y ahora con los sistemas de IA, pues cualquiera puede aparecer en un video o puede aparecer en un mensaje de audio diciendo cosas que posiblemente nunca dijo o haciendo cosas que posiblemente nunca hizo. Entonces, por ejemplo, también nos comentan aquí, lo más común son rumores, chismes, eso también, ¿no? O sea, cómo los rumores, los chismes suelen pasar y que también nos afectan en cuestiones tanto de las relaciones entre estudiantes, porque muchos de los conflictos que se generan en los grupos son porque a fulanito le dijeron que yo dije de él algo que no dije, ¿no? O también en el trabajo, ¿no? Hay que integrar, precisamente como dicen algunos de ustedes aquí, esta cuestión ética del separar lo personal, lo profesional, pero sobre todo de respetarnos. Acuérdense que vimos algo en la comunicación asertiva que incluía precisamente decir lo que necesitábamos y no estar prejuzgando o no estar diciendo lo que la persona es, porque en realidad la persona no es lo que yo percibo. La persona tiene algo que yo necesito y quizá ahí encontremos esta parte. Entonces, estos son conflictos que se pueden generar por este tipo de cosas. Vamos con la siguiente. A ver, déjenme, aquí me muevo, ahí va. Y tenemos otros conflictos que son los de intereses. Estos conflictos tienen mucho que ver con estas necesidades o intereses que son incompatibles o que pueden ser percibidas como el hecho de que yo pueda satisfacer mi necesidad o interés implica que yo sacrifique el de la otra persona. Y por ejemplo, podemos ver aquí lo que se da en la evaluación. Esta es una imagen creada con IA, pero si tú observas, aquí hay algo que yo asemejo mucho a lo que pasa con nuestros sistemas de evaluación. Nuestros sistemas de evaluación se centran mucho en el docente. El docente es quien evalúa, el docente es quien asienta la calificación, el docente es el que dice cómo se va a evaluar. Cuando a un alumno se le evalúa, lo que hay aquí es una relación de poder entre la docente que está al centro de la evaluación y el estudiante que es uno de los que está alrededor de la evaluación. Entonces, aquí hablamos de un conflicto de intereses precisamente por esto, porque en cada estudiante pues tiene también su propia percepción de lo que significa para él o ella aprender, pero también de su propio desempeño. Pero ¿qué creen? Esa percepción está hecha a un lado cuando nosotros como maestros y maestras llegamos y les decimos tu calificación es tanto. Eso en el mejor de los casos. Hay colegas que a veces no les dan la calificación y los estudiantes la descubren ya que aparece en el sistema, o en el peor de los casos, ni siquiera se da una realimentación del por qué. Ustedes mencionaban ahí en el chat las rúbricas, ok, son importantes, pero también es importante, una forma importante para evitar conflictos de intereses, o bueno, no para evitar, para atender a los conflictos de intereses o para aprender más bien de los conflictos de intereses, es abrir la participación a la evaluación, ¿no? Entonces aquí puedo hacer una actividad donde ya no se centre todo en la persona que va a evaluar, que solamente voy a ser yo, sino que en algún punto, en algún momento, con algún puntaje, el estudiante también vaya reflejando su propio interés y su propia necesidad en un fragmento o fracción de su evaluación o de su calificación, si lo quieres ver en términos ya numéricos y de medición. Cuéntame, por favor, en el chat, ¿cómo escuchas esto? ¿Te han pasado conflictos con tus estudiantes por la evaluación? Estudiantes que no están de acuerdo con la calificación que obtuvieron, estudiantes que posiblemente están en desacuerdo, o peor aún, estudiantes que se comparan y dicen, ¿por qué él tiene 10 y yo no? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen aquí, se da cuando a un alumno le queda clara la evaluación y llega a comparar sus resultados. Ajá, no le queda clara la evaluación.
y llega a comparar sus resultados con otro compañero. Así es, y por eso yo te invito a que si tú abres un espacio en el que ellos puedan también autoevaluarse, quizá ahí tengamos una atención a un conflicto de interés en donde ya el estudiante se hace responsable de asignarse o no ese punto. Y bueno, hay otro tipo de conflictos que son los conflictos estructurales. Y fíjense que estos conflictos se llaman estructurales porque se derivan de las estructuras opresivas, es el sistema, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los sistemas gubernamentales, educativos, de cualquier índole, el propio sistema económico, que es el que impera, ¿no? En todos los demás sistemas. Y pues tenemos en esos conflictos fuerzas externas. ¿Sí? A lo que yo pueda hacer, hay fuerzas externas que generan ese conflicto. Y quizá voy a ejemplificarte con algo que no sé qué tanto te llegue, pero la jubilación, los fondos que hay para atender las jubilaciones, las instituciones que pueden avalar o incluso acelerar o retrasar una jubilación, pues son parte de los sistemas que como persona nos vamos a tener que enfrentar en un momento de nuestra vida. Y entonces aquí estamos frente a un conflicto que pues va más allá de nuestras manos. O sea, posiblemente yo puedo decidir, y te voy a invitar a que me comentes en el chat, yo puedo decidir, no, yo no quiero jubilarme, yo quiero seguir trabajando, pero resulta que la institución o la normativa de repente dice, no, no podemos tener ya más personas de tales edades, puede ser, para eso también son parte de los problemas estructurales que tienen los sistemas educativos y pues vamos a necesitar que haya una jubilación. O podemos decir, no, yo sí quiero jubilarme, pero ¿qué crees? Que mi institución no lleva sus cuentas claras con los fondos de jubilación y por lo tanto, pues aunque yo quiera jubilarme, tenga la edad, ya está enfermo, enferma y quiera irme a atenderme bien o a mejorar mi calidad de vida, los procesos que están derivados de la institución no me lo permiten. Entonces, cuéntame por favor si esto de la jubilación o las contrataciones también u otros aspectos son conflictos que alguno de ustedes ha padecido. Entonces, les leo con interés por si alguno de ustedes quiere participar. Y por lo pronto, coméntenme si hasta ahora vamos bien con estos tipos de conflictos. Voy a cerrar con el conflicto de valores. Y el conflicto de valores tiene que ver con sistemas de creencias incompatibles. Sobre todo se da en cuestiones políticas o en cuestiones de religión, ¿no? Que es estos enfrentamientos que luego se tienen con los que apoyan a A, los que apoyan a B, sobre todo cuando son procesos electorales o también cuando se tienen valores distintos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay una especie de conflicto también con algunas religiones que no permiten, por ejemplo, que las personas que las profesan realicen ciertos actos cívicos en las instituciones. Entonces, originalmente fue una situación de problema o identificada como un problema, pero pues se ha ido trabajando y se ha ido atendiendo. Entonces, aquí el punto grave de esto es cuando se intenta imponer por la fuerza los valores a otros. Y fíjense que también aquí voy a decir algo que suele pasar en nuestros sistemas educativos, sobre todo en las zonas rurales, que también, por ejemplo, se da cuando se lleva a profesores que no son hablantes originarios de una lengua a comunidades en donde prevalece una lengua originaria, en donde pocos hablan español, o si acaso las autoridades y el profesor. Y entonces ahí estamos imponiendo un conjunto, quizá hasta de valores, porque la lengua no solamente es el hablar o el escribir, sino también es la cosmovisión, ¿no? El conjunto de creencias sobre la vida, sobre el mundo. Entonces ahí posiblemente también estemos hablando de conflictos de valores. Y fíjense que al respecto, la ONU tiene pues muy en cuenta que es importante formarnos como profesores para evitar y superar prejuicios. En este caso, en la imagen habla de los de género, ¿no? Los prejuicios de género.
pero igual puede haber prejuicios de cualquier otro tipo, ¿no? Acuérdense que ya nuestras aulas cada vez están más presentes con alumnos en condiciones de migración o de repatriación. También están presentes estudiantes pues de etnias indígenas, afrodescendientes, o también estudiantes que posiblemente nada más estén de tránsito, sin que necesariamente sean migrantes, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones en el aula, pero lamentablemente no sé qué tanto nos sintamos preparados para entenderlas y sobre todo atenderlas, porque esto implica precisamente esto, ver qué me está pasando a mí primero como persona que ejerce la docencia y después trabajarlo para poder estar en condiciones de gestionar lo que les puede pasar a los demás cuando llega un estudiante que se sale del promedio a un grupo escolar. No sé cómo escuchan eso, confírmeme por favor si por ahora todo lo que hemos estado viendo les está haciendo sentido. Ya vamos a nuestro primer ejercicio. ¿Pero todo bien? ¿Me puede confirmar alguien en el chat? Muchas gracias. Ahora, estos son los tipos de conflicto, los que te mostré. En los tipos de conflicto vimos que hay conflictos de valores, conflictos estructurales, conflictos de intereses, conflictos de información y conflictos de relación. Ahora quiero que veas que todos estos conflictos se pueden dar a diferentes niveles. Tenemos conflictos que se pueden dar desde el nivel intrapersonal e intrapsíquico, es decir, solamente es mío, o sea, esta situación de no poder aceptar a un estudiante transgénero en mi clase es una situación intrapersonal mía, porque yo tengo algo con este tipo de situaciones que me cuesta trabajo aceptar. Ah, bueno, pues entonces es algo mío. Ahora, esto intrapersonal se vuelve interpersonal cuando yo empiezo a rechazar, cuando yo empiezo a precisamente a hacer diferencias notables o incluso empiezo a ser hasta, pues sí, grosero, grosera con la persona. Esto escala a lo intragrupal porque entonces yo que soy ejemplo, yo que llevo la gestión del aula, pues si lo hace la profesora, pues también lo podemos hacer todos. Entonces al rato es todos contra la persona, la empezamos a insultar, la empezamos a señalar y al rato ya es este aspecto intragrupal. Después, pues fíjense que en la escuela, en el grupo tal, pues pasa esto, entonces ahí se vuelven también cuestiones intergrupales donde puede haber ya estas polaridades o esta polarización, ¿no? Entre los que están a favor, entre los que están en contra, entre los que están neutrales, entre los que buscan un punto de acuerdo, entre los que no, y entonces los niveles de conflicto también escalan. Por eso es importante que si algo sientes que no estás pudiendo gestionar, lo hagas primero o lo busques primero en tu persona. Quizá esto que me choca de esta persona que está en mi salón de clases, pues es algo que yo tengo pendiente en mí, que no he trabajado y que no me he dado cuenta y por lo tanto, pues me desquito con esa persona. No lo sé, es una suposición, pero pues quizá también es algo que no sé cómo manejar y pues necesito formarme mejor para ver cómo entender a un estudiante autista o a un estudiante que habla una lengua originaria y que tiene muchas dificultades para expresarse en español, pero que ya está en mi grupo, por ejemplo. Entonces, veamos todo este tipo de situaciones. Y precisamente vamos a hacer un segundo ejercicio en el que te voy a invitar a tomar tu hoja. Acuérdense que siempre les pedimos algo para escribir, en este caso una hoja del cuaderno y su cuaderno, perdón, y su pluma, para que veamos los conflictos. Te voy a invitar a respirar profundamente y a visualizar un conflicto que tengas más latente. Puede ser un conflicto contigo mismo, puede ser un conflicto de relación, de información, algún chisme, por ejemplo, en el que estés metido, metida. Puede ser algún conflicto de intereses, algún reclamo que te hicieron, algún conflicto estructural, alguna decisión que tú quieres tomar y el sistema no te deja, o algún conflicto de valores, pues no sé, te están imponiendo cosas que tú no estás de acuerdo y no sabes qué hacer. Entonces vamos a cerrar los ojos y a visualizar el conflicto. Te voy a pedir que
pongas bien tus pies sobre el piso y que no cruces manos ni piernas, que visualices y que en esta visualización del conflicto que puede aparecer por tu mente, trates de hacer lo siguiente. Trates de, si fuera una textura, pensar en cómo se sentiría ese conflicto. Se sentiría textura, como una textura áspera, se sentiría como una textura rugosa, como una textura fría, como una textura muy caliente. Trata de visualizar en textura cómo sería ese conflicto que te está pasando por la mente justo ahora. Ok, trata de ponerle un nombre, sigue con los ojos cerrados, de preferencia, porque vamos ahora a otro de nuestros sentidos. Si fuera un sabor, incluso puedes llevarte las manos a la boca. Si fuera un sabor, ¿a qué sabría? ¿O a qué sabe más bien? ¿A qué sabe ese conflicto? Amargo, agridulce, muy agrio, quizá ácido, incluso también si se siente muy caliente en la boca que te puede llegar a quemar o demasiado helado en la boca que también puede llegar a dañarla, quemarla. Deja que haya esa conexión entre ese conflicto y cómo sabría, cómo sabe. Ahora vámonos al olfato, a tu nariz. Y trata de sentir cómo huele ese conflicto. Huele a quemado, huele a podrido, huele a tierra, huele a aire, huele como como hierba mojada, huele como a qué huele. Descríbelo, por favor. Ok. Y vámonos a nuestros oídos. Y ahí te voy a invitar a que tú trates de integrar qué se escucha cuando tú piensas sobre ese conflicto. ¿Qué se escucha? ¿Se escucha algún ruido? ¿Se escucha distorsión? Incluso puede no escucharse algo. Se escuchan algunas frases que quizá vienen de tu cabeza, de tu mente, a la parte del oído. Presta atención. ¿Ok? Y cuando esté bien para ti, vamos a abrir los ojos y te voy a invitar a que nos compartas en el chat, por favor. Y ahí sí vamos a dejar un espacio para hacerlo, porque sí, hoy están un poco callados, calladas. Les invitaríamos a que compartieran cómo les fue en este ejercicio. Y sobre todo, esta última pregunta, queridos colegas, ¿qué quieren hacer con eso? Si ya visualizaron frente a ustedes que hay un conflicto que les sabe amargo, que huele podrido, que se escucha distorsionado, no hicimos el ejercicio de la vista, pero si ya ustedes visualizaron esto, ¿qué quieren hacer? ¿Qué está en mente? No hay una respuesta correcta. Acuérdate que nuestros principios humanistas son trabajo y respondo con lo que tengo. Si yo quiero escribir huir, resolverlo, olvidarlo, pues es lo que tú quieres hacer. Entonces, el punto número 1 es ver los conflictos para decidir qué hacer con ellos. Porque si no los ves, esto posiblemente va a escalar, ¿sí? Entonces, muchas gracias a Fernando que ya está aquí con nosotros y me dice aquí, Fernando se ve feo, perdón porque diga su nombre, pero él es la persona que nos está aquí coordinando en esta parte. Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos pone algunos de sus aspectos. Si quieres asumir la voz y compartirnos, Sí, con mucho gusto para que no lea, y pues adelante y bienvenido. sí, gracias. Eh,
Sí, no le voy a poner nombre al conflicto, pero existe el conflicto en algún Ujú, momento y ya pasa a otra etapa también, ¿no? Es otra fase. Entonces, al inicio lo veía como algo feo, sí me causa desagrado todavía. Huele a podrido, es algo que ya no se puede modificar, así está. Es una textura rasposa y cuando llego a escuchar de eso, escucho como un ruido que perturbe, que aturde, que molesta. ¿Y qué quiero hacer a estas alturas? Pues ya simplemente alejarme, porque lo que me correspondía hacer ya lo he hecho para gestionarlo, para intentar resolverlo en su momento y si ya no sucede, al menos de la parte que me corresponde, pues ya está hecha. Al no haber modificación de la otra parte que me conflictúa, pues lo único que me corresponde es alejarme, evitar ese tipo de situaciones, como cuando, por ejemplo, voy por un desagüe y huele a podrido, pues lo que trato de hacer en ese momento es alejarme para no seguir sintiendo esa sensación ni impregnarme de eso, que me puede contaminar. Entonces ujú. mejor me alejo. Ok, muchas gracias, Fernando, por compartir. Esto que nos acabas de compartir es algo que nosotros queremos que tú hagas, pero sobre todo que hagas para darte cuenta cómo los conflictos no es solamente, hay el problema que está ahí que me incomoda o la situación que me está incomodando, sino que también el conflicto es el cómo uno lo percibe, ¿no? Una de los espacios que nosotros tenemos para percibir, pues son nuestros sentidos, ¿no? A través de nuestros sentidos también nosotros nos hacemos una idea de las cosas y podemos también integrar nuestro cuerpo en esta gestión de los conflictos. Por ahora los estamos viendo. Entonces te invitamos a que nos compartas cómo ves los conflictos, ojo, no decimos mis conflictos, ojo, sobre todo con eso, decimos los conflictos, porque el hecho de que aparezcan no quiere decir que sean tuyos, aparecen, estás involucrado, involucrada, sí, pero no te definen, no definen tu vida, simplemente son parte de los procesos, como ya lo vimos al inicio, que te pueden hacer crecer. Y en lo que se animan a compartirnos con la ayuda de Fernando, que nos va a estar ahí monitoreando el chat, gracias, pues vamos a ver que los conflictos tienen ciclos. Y esos ciclos, como su nombre lo dice, pues pueden dar lugar a que se resuelva el conflicto o a que se generen más conflictos o se deriven otros conflictos o nuevos conflictos. Pero pues es un ciclo que está pues también vinculado con nuestras interacciones. Si no quisiéramos conflictos, pues para empezar no interactuaríamos, pero tampoco podemos ser personas si no crecemos en la convivencia. Entonces, el punto de partida son nuestras actitudes y creencias, que ya veíamos cuando hablábamos de las diferencias, que es lo que empieza a ocasionar estas cuestiones de incompatibilidad. El conflicto se da cuando la actitud del otro o la creencia mía o al revés están en incompatibilidad. Acuérdense. Ahora, hay otra cuestión, y sobre todo que se da en las parejas, cuando queremos agradar al otro. Eso lo vamos a ver más adelante con la parte de sumisión. Cuando queremos agradar al otro y no queremos conflictuarnos con el otro, también ahí hay un conflicto. ¿Y con quién crees que es el conflicto? Pues con nosotros mismos, porque no nos estamos dejando ser. Estamos siendo a través del otro y nos podemos perder. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, es que yo jamás me peleo con mi novio, con mi novia o con mi pareja porque pues en todo estamos de acuerdo. Quizá ahí habría que revisar cómo estás tú limitándote en cuanto a la persona que eres y entendiendo a la otra persona con la que estás, porque siempre hay que delimitar hasta dónde empiezo y termino yo y hasta dónde empieza y termina el otro en la relación. Eso es muy importante. Entonces, el conflicto ya lo vimos, pues es esta disonancia, esta discordancia, y hay una respuesta. Esta respuesta puede ser múltiple. Lo atiendo, me olvido, soy sumiso y que haga lo que él quiera, o simplemente lo dejo crecer, ¿sí? Y que explote la bomba cuando tenga que explotar. Entonces ahí vamos a tener un resultado. Si yo digo, bueno, que explote la bomba cuando tenga que explotar, pues el resultado quizá no va a ser muy agradable para mí, va a tomar su tiempo, o si yo digo no, lo resuelvo, quizá me va a doler en un momento dado resolver, pero me voy a ahorrar
un resultado más traumático o un resultado más lacerante para mí. No sé si hay algún comentario en Nos el chat. comparten. Sí. Sí. Señala alguien acá, mi conflicto es personal y se ve incierto. Ujú. Sabe a sin sabor, implica una indecisión. Debo darme tiempo para resolverlo. Ok, muchas gracias por compartirnos lo que se dan cuenta. Y precisamente vamos a un análisis del conflicto. Aquí te vamos a pedir, es un trabajo muy personal, no te vamos a pedir que nos compartas todo, acuérdate que el punto importante de este taller es que compartas lo que quieras compartir. Esto también si lo vas a trabajar con tutoría o si lo vas a trabajar con tus estudiantes en algún conflicto que haya en la escuela o en el salón, perdón, yo te pediría que fueras muy respetuoso de no hacer que ellos lean esto en voz alta o que lo compartan, sino que simplemente se den cuenta, que hagan el análisis de manera personal y ya, por ejemplo, puedes hacer una lluvia de ideas o abrir estos espacios como nosotros los abrimos para que compartan lo que quieran. Y te voy a pedir que tomes tu hoja y hagamos un análisis muy breve del conflicto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no necesariamente es personal, pero que puede ayudar. Por ejemplo, mi conflicto en pocas palabras consiste en que no puedo cambiar mis hábitos alimenticios, ¿no? Las personas implicadas en mi conflicto son yo y son mi pareja. Este conflicto me perturba porque mi pareja no entiende que yo estoy en una dieta especial y él quiere que sigamos comiendo lo mismo. Por decirte algo, ¿eh? Igual ahorita hago algo con estudiantes. Durante este conflicto me siento invisibilizada. Siento que a mi pareja no le importa mi bienestar. ¿Quién tiene el poder en ese conflicto? Pues viéndolo bien yo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, le puede no gustar lo que yo, la dieta que yo tengo, pero pues yo tengo el poder de llevar a cabo el control de mi dieta y de mejorar mi salud. ¿En qué se basa su poder? Pues mi poder se basa en que yo soy la que estoy sufriendo los tratamientos o ese tipo de cuestiones médicas. ¿Qué puedo hacer? Pues hablar con él y decirle, ok, respeto, pero también respeta tú. ¿Y qué quiero hacer? Pues quizá alejarme un rato de las comidas juntos o o tener nuestras despensas por separado, no lo sé. Eso sería algo que se me vino a la mente. Pero si nos vamos a un entorno escolar y ahorita con lo que estoy hablando te estoy invitando a que respondas. Mi conflicto en pocas palabras consiste en que tengo un estudiante con el que definitivamente no lo entiendo. No, siempre estamos peleando, discutiendo. Tengo un estudiante que es grosero. Y fíjate esto, de la forma en cómo redactas el conflicto, entonces yo te mandaría a ver la parte de asertividad. El estudiante no es que sea grosero, esa es tu percepción del estudiante. Quizá el estudiante está haciendo cosas que te están interfiriendo con el respeto que existe en el aula, ¿no? Entonces ahí el problema es un quebrantamiento de normas, no es el estudiante, ¿sí? Entonces, las personas implicadas en mi conflicto son el estudiante X y yo, y la directora, porque le dije y tampoco hizo nada, ¿no? O hasta la prefecta. El conflicto me perturba porque es incómodo sentirme expuesto ante una persona que insulta o que desafía mi autoridad. Durante este conflicto me siento vulnerable frente a todo el grupo. ¿Quién tiene el poder en este conflicto? Pues yo lo debería de tener y vámonos con los deberías, ¿no? Yo lo debería de tener porque pues soy el docente, pero me siento vulnerable. Entonces, ¿quién tiene el poder? Esas preguntas son importantes porque desde el momento también en que tú te preguntas quién tiene el poder, eso implica que tú vas a asumir la responsabilidad. El poder va vinculado con la responsabilidad. ¿En qué se basa su poder? O fíjate, por ejemplo, si el poder lo tiene el alumno, ¿en qué se basa su poder? En que desafía la autoridad de los que originalmente tendrían el poder. Entonces ahí todos los estudiantes lo siguen o le aplauden o X. Bueno, esa es también tu percepción. Toma en cuenta que hay cosas que puedes percibir, hay cosas que sí están pasando. Y entonces aquí vamos en qué puedo hacer, qué quiero hacer, ¿no? Incluso si tú dices, bueno, es que ya lo atendí de una manera y no funcionó, pues lo que quiero hacer es dejarlo
olvidarlo en lo que resta del semestre. Para el otro semestre no voy a pedir ese grupo o para el otro semestre voy a poner una barrera con esta persona, pues igual, o sea, es una forma en cómo cada quien está entendiendo los conflictos. Ok, bueno, no sé si dejamos un espacio con un silencio de 1 minuto. ¿Me puedes, por favor, decir, Fernando, Sí, cronometrar el mientras tiempo? leo, hay un comentario también en relación a lo anterior. Sí. Señalaba que es conflicto personal, que tiene un sabor picoso, que no me es agradable, debe tener que enfrentarlo. Inseguridad. Espero la otra parte esté dispuesta a encontrar un nuevo acuerdo para acordar equitativamente. Ujú. Él la llevo con la barriga también. Es parte Muchas de... gracias. Y ayúdenos con los micros, porque nos andamos enterando de algunas cosas. Ok. Bueno, entonces, si están de acuerdo, damos un espacio de Sí, 1 minuto es más. que sí, no crea, de Sí, pronto. ayúdenos, por favor. Gracias. 1 minuto. Y ya tú nos dices, Fernando, por favor. O sea, cuéntanos el minuto. Iniciamos entonces. Iniciamos. Gracias. Igual te invitamos a que compartas en el chat. Listo, tiempo cumplido. Bueno, te invitamos a que por favor cualquiera de las preguntas las pueda responder en el chat. No es necesario que respondas todas. Incluso si te das solamente cuenta de en qué consiste tu conflicto en 1 o 2 palabras, es importantísimo. Mi conflicto es indecisión. Mi conflicto es exceso de confianza. Mi conflicto es posiblemente ingenuidad. Mi conflicto es agresión que recibo, agresión que hago, etcétera, ¿no? Cualquiera de las preguntas es muy importante para ayudarnos a gestionar mejor nuestros conflictos. Ahora, una cosa importante de la gestión es cómo afrontamos el conflicto. Y yo te voy a invitar a recuperar esta matriz o este plano cartesiano más bien, en donde, por un lado, si tú observas en el eje de las X, vemos que hay estilos de afrontamiento que se van más a cuidar la relación. Acuérdate que los conflictos se dan en las relaciones interpersonales e intrapersonales. Entonces, en este punto del eje de las X, el compromiso con la relación nos lleva a a estilos como el acomodaticio y el evitador, que ahorita las vamos a decir. Y en el eje de las Y tenemos el compromiso con los intereses. Acuérdate que el conflicto se da cuando hay una polarización de intereses. Entonces, ahí tenemos también algunos aspectos que nos dan otros estilos como el de colaborador y el de controlador. Y tenemos un estilo al centro que se llama compromisario. ¿Sí? Pero vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Te voy a decir primero el Firmar. estilo acomodaticio. Ah, bueno, ¿Sí? está bien. El estilo acomodaticio tiene que ver con estas personas que cuando hay un conflicto, lo que hacen es priorizar la relación. Y entonces en esto del acomodaticio lo podemos asociar más con la sumisión. O sea, está bien, pues lo que tú quieras, pero ya no te enojes. Ese tipo de respuestas, lo que está pasando es que yo cedo, ¿sí? Y entonces yo pierdo y el otro gana. ¿Sí? Esto lo podemos ver en relaciones, sobre todo muy cercanas, ¿no? Posiblemente, como yo decía, a lo mejor de pareja, cuando hay una parte de la pareja que está en confluencia, así se le llama,
cuando pues a todo decimos que sí. Entonces ahí hay una baja orientación a mis intereses y una alta orientación a la relación. Entonces es algo así como pégame pero no me dejes, sí, lo que tú quieras y pues sí, señor, lo que usted diga, ahí está, el estilo acomodaticio. Identifícalo, por favor. Ahora, tenemos otro estilo, si nos vamos de arriba hacia abajo, otro estilo que es el evitador o el evasivo. Ahí lo que hace la persona es huir del conflicto y también pierde, pero tiene una baja orientación a los intereses y una baja orientación con la relación, porque si yo huyo, pues entonces no me interesa la relación, pero tampoco me interesan mis intereses, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ubicar en aquellas personas que no les gusta afrontar ningún problema, ¿no? O, por ejemplo, que no saben manejar los compromisos, ¿no? Volvemos a la relación de pareja, no sé, ahorita la tengo presente como un foco importante de conflictos, pero por ejemplo, estas personas que llevan muchos años de relación y de repente ya una de las partes de la pareja le pide casarse y la otra de repente ya fum, se va, o ya le deja de hablar, o el ghosting, que es también algo que se da mucho entre los jóvenes, la parte del desaparecer, pues eso es un evitador. O sea, no voy a asumir el conflicto porque no sé cómo decirte que no. Entonces me voy, te bloqueo y simplemente pues te dejo de contestar mensajes. Entonces vean cómo esta parte pues también no es una parte muy asertiva para trabajar, ¿no? Los conflictos. Pero está en nosotros, está latente. Adelante, Fernando. Sí, pero puede pasar, por ejemplo, en ese tipo de relaciones escolares entre directivos y docentes, cuando el directivo puede someter alguna carga también excesiva de trabajo a algún colaborador de manera permanente y llega al grado en donde el docente se va a alejar, se va a evitar, va a decir, pues ya no quiero más. Porque Ujú, el otro caso del acomodaticio es de cuando siempre dice que sí, a pesar de que tenga una carga excesiva de trabajo y dice, bueno, sí, acepto y asumo y continúo y lo hago porque no quiero que se enoje. Se va a enojar conmigo y a lo mejor ya no me van a dar el ascenso que quería, porque tiene ese poder. Y ujú. estás en esa secuencia entre en algún momento permanecer en la parte acomodaticia o luego ser evitador y luego cómo fluyes a los otros elementos, a los otros procesos. Ujú. Y Sí, tenemos, bueno, acá también comentarios. sí, sí, adelante, si quieres con los comentarios y ahorita respondo a esta parte, ojalá haya más comentarios. Sí, decían, comúnmente los conflictos que encuentro son de orden general y trato de darle respuesta como áreas de oportunidad y lo veo en formas de mejorar. Alguien más nos comparte, mi conflicto es generar competencia con mis semejantes que obligan a cambiar mi entorno, pero me causa conflicto con mis compañeros por incomodidad en cambios en formas de trabajo. Y también uno más, me considero en medida colaborador, ya que me gusta la equidad, ni sentir que abusan de mí y ni abusar de la otra parte o persona implicada. Son los comentarios que hay. Sí, gracias. Y fíjense que precisamente con esta pauta que nos dan, este último comentario, vamos a hablar del colaborador. El colaborador, digamos que tiene ese don de la negociación. Estamos hablando de ese liderazgo participativo, equitativo, del ganar-ganar. O sea, una persona colaboradora va a buscar negociar, y ahorita vamos a ver la parte de negociar, va a buscar negociar y mediar de tal manera que esté comprometida con la relación, pero que también esté entendida y sabida de los intereses que hay en las partes que forman esa relación. Y un controlador serían todos aquellos que son personas más competitivas. O sea, es que aquí el punto es que hay una diferencia importante, y sí quiero ser clara, entre lo que es colaboración y competición. En la colaboración no hay competición, no es que uno sea más que el otro, por eso hablamos de un ganar-ganar. Pero en un controlador sí hay una competición. Te gané. Entonces, como te gané, yo gano, tú pierdes, ¿sí? Entonces, ahí van a prevalecer mis intereses
sobre los tuyos, que es generalmente cuando decimos, bueno, pues no podemos resolver apuestas, sí, ¿no? O las apuestas, ¿no? Que en cierto modo también generan más conflictos, ¿no? Entonces, el controlador, si nos vamos a un apostador, por ejemplo, va a tener un compromiso con los intereses. No le va a importar la relación. A él le interesan ganar. Y entonces en ese mundo se va a mover. Ahora, fíjense cómo en medio hay algo que me llama la atención, que es esta parte de mini perder, mini ganar, que a lo mejor es un poco ni tú ni yo, ¿no? Que yo le voy a algo más realista, porque cuando nosotros hacemos una negociación, no podemos ganar todo. O sea, no podemos ganar lo que originalmente generó el conflicto. Quizá yo tengo que ceder unas cosas y tú cedes en otras, pero tenemos un mini perder y un mini ganar. Entonces, ahí es quizá priorizar cuáles son los intereses más importantes para mí y en función de eso hacer la negociación entre el perder y ganar. Por ejemplo, en este ejemplo que nos compartía Fernando del director, que continuamente le pide cosas al docente que se deja, ¿no? Y que nunca le dice que no, pues esta parte de llegar al compromisario implicaría por parte del docente que si él asumiera ese rol, implicaría, ¿sabes qué? Pues no voy a dejar de ayudarte, pero pues lo voy a hacer con, descárgame algo, o dame más tiempo, o estableceme pues cuáles son las partes más estratégicas que yo te puedo ayudar, pero siempre te voy a ayudar. Bueno, en el caso que el docente decidiera no ser tan asertivo, porque acuérdense que ya vimos algo de asertividad y que la asertividad también está el derecho a decir no, o también el derecho a negociar como parte de lo asertivo, y allí estaríamos hablando de este punto medio. Entonces, la asertividad entra mucho en definir nuestro estilo. No sé si hay algún comentario en el chat, Fernando, para que entonces me pasara yo. No, adicional no. Ok, va. Me pasara yo a esta parte. Bueno, a mí me mandaron un mensaje directo. Se ve un clima turbio, un poco aludiendo a la última actividad. El conflicto huele un poco mal, sabe a limón y hay que buscar un equilibrio entre iguales. Y fíjense que curiosamente, ahorita que regresamos a qué sabe, a qué huele y todo esto, vamos a invitarles a que ahora reconozcan a cómo se ve, a qué huele, a qué sabe, cómo es la textura de el estilo con el que tú te identificas más. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo soy más del estilo acomodaticio, o yo me identifico más con el estilo colaborador, o yo con el controlador, o yo con el evitador, o yo con el compromisario. Estoy como un poco en medio de los cuatro, ¿no? Pues no lo sé, o sea, no hay estilos mejores o peores, o sea, hay consecuencias de cada estilo, sí, pero también pues hay habilidades detrás de cada estilo. Entonces ahorita vamos, antes de entrar a las habilidades, vamos a checar las consecuencias y entonces pues ahí te invitaría a que volvieras a responder, ¿no? Que cerraras tus ojos si es posible y que trataras de ubicarte en el estilo. O sea, supongamos, yo me voy a ubicar en el compromisario, que es un poco el que tiene los cuatro estilos, pero que trata como de ceder, y mini ceder, mini ganar, mini perder. Bueno, entonces, ¿cómo se ve? Se ve como un camino. ¿A qué huele? Como a tierra mojada. ¿Cómo se siente? Se siente como arenoso. Una parte como que se hunde, otra parte como que no. Y ¿qué se escucha? Pues se escucha como pisadas y algo así. ¿Va? Damos un minuto para que hagas eso y pues a la voz de Fernando les damos el minuto. Adelante, iniciamos.
Acuérdate, estamos preguntándote lo mismo, pero ahora con tu estilo de afrontamiento, el que tú más te identifiques. Tiempo concluido. Muchas gracias. Te invitamos a reflexionar también esta parte de qué quieres hacer con eso y te invitamos a reflexionar sobre todo para que tú hagas em, esa comparación entre cómo se ve tu conflicto, bueno, cómo se ve el conflicto y cómo se ve el estilo que utilizas para afrontarlo, a qué huele cada uno. Yo te invitaría a reflexionar si también el estilo que afrontas huele mal, sabe ácido o son texturas que incomodan. Quizá entonces, querido colega, el estilo que estás trabajando para afrontar los conflictos requiere que hagas cambios. No sé cómo escuchas eso, pero creo que hay algo en el chat. Sí, hay un comentario, nos comparten. La reingeniería permite la oportunidad de explorar nuevas capacidades y afrontar nuevos retos, siempre con empatía y mucha disciplina. Ujú. Y Y curiosamente, este es un ejercicio como de reingeniería. Quizá, ¿no? No lo sé, quiero pensar. Si no, el colega que nos diga, a lo mejor no. Pero adelante, sí, adelante, alguien Fernando. más. Ujú. También nos comparten resolución, escucha activa, comunicación asertiva, gestión emocional, mantener la calma, colaboración, identificar, recopilación de la información. Bueno, estoy asumiendo entonces que quizás se identifica con un estilo de colaborador o colaboradora. Pero precisamente con este último comentario vamos a ver algunas de las habilidades para la resolución de conflictos. Y fíjate que precisamente varias de ellas las hemos estado trabajando en nuestro seminario. La escucha activa, la inteligencia emocional como un elemento no para controlar, sino más que nada para gestionar, darnos cuenta. O sea, cuando yo te digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es para ti escuchar eso? ¿O cómo sabe? Y todo esto también tiene que ver con la parte de conciencia individual y inteligencia emocional. La paciencia, la asertividad, que lo vimos en el seminario del viernes, en el taller del viernes, y que pues, si por alguna razón no pudiste conectarte, bueno, no pudiste checar el video de YouTube, sigue en YouTube, ya dimos la dirección. La mediación, la resolución de problemas, la negociación, que la vamos a ver ahora, la conciencia de equipo, pero también valores que más que habilidades son valores que vamos a retomar el siguiente miércoles, que es cuando cerramos taller, como la solidaridad, como la empatía, el autocontrol, la atención y la comunicación, que varios de los conflictos, no solamente los de información, sino varios de los conflictos se relacionan por la comunicación que nosotros creemos que tenemos. Adelante, Fernando. Creo que hay algo en el chat. Sí, comparten. A veces soy evitador, a veces compromisario. Se siente mal evitar, ya que cuando cedo, lo hago para no caer en conflictos. Huele a conformismo. Sé que debo trabajar esa parte para mejorar en lo personal. Sí, muchas gracias por compartir y sobre todo el ceder implica perder yo. Entonces, cuando yo siento que pierdo, ¿qué creen? No es que se quite el conflicto, sino que el conflicto ahora se vuelve intrapersonal. Ahora el conflicto es conmigo misma. ¿Y qué creen? Quizá también, si yo no trabajo eso, el conflicto también se vuelve a poner interpersonal, porque algo que no he trabajado conmigo, también lo vuelvo a proyectar en los demás. Entonces, ahí entramos a esto del mundo interior y el mundo exterior. Acuérdense, estas dos partes de nosotros forman mucho de cómo nosotros nos relacionamos con los demás.
Y bien, vamos allá a nuestra parte final de este seminario, bueno, de esta sesión, en donde te vamos a pedir lo siguiente. Te vamos a pedir que dibujes tu silueta y no importa cómo te salga, acuérdate que no es un taller de dibujo ni nada por el estilo, simplemente te vamos a pedir que ubiques en algunas partes de tu cuerpo dónde están las habilidades que tienes para gestionar y en su caso resolver los conflictos. Incluso si tú dices, bueno, es que yo cedo, es una gestión. Es la gestión, es como tú gestionas los conflictos, cediendo. Si tú dices, no, yo pues acomodo, o sea, yo ejerzo la sumisión, bueno, es una forma en cómo tú resuelves y gestionas. Y es tu forma, es lo que tú por ahora puedes hacer. Entonces aquí lo que buscamos es que tú lo reconozcas, pero que también que veas que hay otras posibilidades. Ahora, ¿qué vamos a pedirte? Que tomes en cuenta estas habilidades y las ubiques, ¿sí? Entonces, incluso puede haber algunas habilidades que no están ahí y que tú digas, no, es que esta es muy mía y yo sí la voy a poner, pues adelante. Te vamos a invitar a que, por ejemplo, nos compartas, déjame hacer yo una muestra, por ejemplo, nos compartas y tú digas, bueno, escucha activa. A ver, déjame poner aquí. Escucha activa y esta escucha activa, pues va aquí en mis orejitas, ¿no? O que tú pongas, atención. Mi atención siempre está en la mirada. A mí me gusta mucho ver a los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ve ubicando cómo tu cuerpo es tu instrumento, es tu contenedor, pero también es esa presencia que tú le das al otro para poder resolver, gestionar los conflictos. Adelante, Fernando. ¿Hay algo? No, comentarios no, pero sí, por ejemplo, pensaba en que de pronto pongo autocontrol en mi cerebro, también como para ir en mi silueta, ¿no? Ujú, A lo mejor la empatía en mi corazón. ujú. Muy bien. Y fíjense, por ejemplo, a mí me llegaron algunos comentarios directos. Por ejemplo, alguno de ustedes me comenta, algunas veces se tiene que ceder buscando avanzar. Claro. O sea, les digo, no implica que un estilo sea mejor que otro, pero sí hay consecuencias. Y entonces, al momento de ceder, como les digo, pues entonces cuando yo busco avanzar, voy a tener que trabajar también eso que cedí, pero son decisiones que yo tomo y por lo tanto yo asumo. Entonces huele a conformismo sin que sea una pérdida realmente y es una textura tersa. Quizá también eso que ahora huele a conformismo y que me está dando una textura tersa es lo que me está permitiendo ser resiliente para lo que viene. Entonces, acuérdense, no estamos hablando de fórmulas mágicas, sino que estamos hablando de decisiones que las personas tomamos para resolver con las herramientas que tenemos. Y lo que buscamos aquí es darte más herramientas. Entonces, por favor, compártanos en qué parte de su cuerpo ubicaron estas habilidades. Puede ser que, no sé, la mediación quizá no esté dentro de sus habilidades o la ubicaron a lo mejor en las manos o la resolución de problemas lo ubicaron en el estómago, pero también ya está teniendo sus efectos, el resolver todo en el estómago, ya tengo colitis, tengo gastritis. Y también esto es parte, queridos colegas, de darnos cuenta cómo también en la resolución de conflictos nuestro cuerpo tiene un papel fundamental. La resolución y la no resolución nos afectan corporal, y somáticamente también. No sé si por ahí hay algún comentario, Fer, pero vamos a darles espacio a que No, lo pero hagan. por ejemplo, esto de negociación, a lo mejor cuando hablamos de equipos de trabajo, lo cargo en los hombros. Y en esa búsqueda de a veces ceder, se puede convertir en una constante que a la postre me haga daño. Sí Sí. está bien ceder con aras de avanzar, pero hay que tener cuidado cuando esto se vuelve una constante, porque ahí entonces toda la vida voy a estar cediendo. Ujú. Los otros que están haciendo para corresponder a la actividad que uno realiza, para que no la cargue siempre en mis hombros.
Ujú. Y fíjate que comentas algo interesante, cómo los hombros, o sea, bueno, en lo que tú nos compartes, cómo los hombros se vuelven, por un lado, responsabilidad y por otro lado, carga, ¿no? Cuando estamos en un estilo acomodaticio o en un estilo, evitativo, ¿no? En la resolución de conflictos. Interesante. Pues en lo que nos comparten, compartirles también déjenme compartirles esta liga, esta información que seguramente ya la tienen, pero por si no la tienen, se los comparto. Esta liga que nos lleva a educación básica, aquí está, es un material que publicó la SEP, pues hace algunos años, sobre resolución de conflictos en los centros escolares, sobre todo enfocándonos a educación básica, ¿no? Y en esta guía ustedes van a ver, por ejemplo, algunos aspectos que tocamos en el taller, no idénticos, pero sí muy, muy similares. Y ustedes van a observar también que uno de los elementos importantes es la escucha activa, la actitud empática, ¿no? Pero sobre todo quiero que chequen estos aspectos que vamos a tocar en este último tema que es el de la negociación. La negociación, de acuerdo a esta guía, es un proceso. O sea, aunque lo marca la diapositiva anterior como habilidad, ¿sí? Es una habilidad para hacer negocios. Negocios es yo tengo, tú tienes, podemos hacerlo o no. Pero cuando hablamos de conflictos, la negociación también se convierte en un proceso para transformar los objetivos iniciales de las partes del conflicto en propósitos de mutuo interés. Y fíjense que ahí es algo bien interesante, porque esa transformación entonces habla de que si yo inicialmente quería una cosa, posiblemente si tengo una buena negociación o si estoy en manos de un buen negociador, bueno, quitémosle el buen, de un negociador, posiblemente lo que yo inicialmente quería, pues tenga un cambio, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es identificar soluciones que consideren intereses comunes y esas soluciones buscan una postura intermedia, ¿sí? Porque ni Fernando va a obtener todo lo que él quiere, ni yo voy a obtener todo lo que yo quiero, sino posiblemente va a haber un tercero que medie y ahí volvamos a transformar nuestras necesidades, que fue lo que nos conflictuó, en algo que tanto con él y yo estemos conformes. Entonces, aquí el punto de partida, y esto lo quiero dejar claro cuando hay conflictos entre docentes y estudiantes, es que para empezar, en la parte de negociación, lo primero que se tiene que buscar es la simetría y la igualdad. Y con esto te quiero decir que si tú lo que buscas es que el estudiante te confronte, va a estar cañón. Porque para empezar, lo primero que estás haciendo es pidiendo una confrontación. No, que me lo diga él en mi cara y que no sé qué. Bueno, les digo porque he escuchado eso en algunas circunstancias. No va a confrontarte, o si tú como director quieres meter al estudiante de un lado y al profesor del otro en la dirección, ahí no estamos hablando de una relación de simetría. Entonces, tendríamos que buscar un espacio, fíjate, incluso hasta el espacio, la dirección impone mucho. ¿Quién va a la dirección? Generalmente pues van las personas que se asocian con un alto rango y como estudiante el que te manden a la dirección es una señal de castigo, algo pasó mal, ¿no? Algo hice mal. Entonces, el lugar incluso influye mucho. Entonces, no podemos negociar si entre las personas no hay una relación, no necesariamente de igualdad, a lo mejor un estudiante no va a tener la misma igualdad en algunos términos de poder, pero sí de simetría. No vamos a negociar en el salón donde nos conflictuamos, no vamos a negociar en la dirección, vamos a negociar en un punto, ¿cómo le llaman? Neutral, le voy a poner comillas, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. También, entonces, quien hace de intermediario o quien hace de negociador, también va a ser importante que, pues, no tenga una relación también muy, muy emparejada con el que le va a dar el lado al docente o al estudiante. Por eso es importante establecer reglas precisas. Y estas reglas son desde cuánto tiempo vamos a estar negociando, quién va a asumir la voz, qué no se va a permitir, qué sí se va a permitir, etcétera. Y entonces, con base en estas reglas, podemos ofrecer
alternativas de solución. Y en estas alternativas puede haber diferentes tipos. Podemos ofrecer una solución ideal que satisfaga a todas las partes, lo cual está un poco complicado, una solución intermedia o una solución no aceptable, que también se vale para que se descarte y se vea cuáles son los límites o cómo está polarizada la situación, hasta dónde no se quiere llegar. También es una parte importante que la negociación sea para mejorar y no para deteriorar más las partes del conflicto, porque si vamos a terminar todavía peor que como empezamos, entonces esa no es una negociación. Ya se generó otro conflicto, en lugar de atender a la resolución o a la gestión de este. Los acuerdos, por tanto, tienen que ser equitativos. Yo cedo, pero también gano esto, tú cedes, pero también ganas esto. Y la duración del acuerdo tiene que ser en un tiempo considerable. Es decir, no nada más mientras hicimos la negociación y mañana ya es otra cosa, no. Establecer también los tiempos y cómo esos tiempos van a incidir en las posibles relaciones que tengamos. Ojo, por favor, evitar confundir esto con una situación que ya involucra cuestiones jurídicas o legales. Por ejemplo, te voy a poner algo que lamentablemente pasa mucho en el nivel bachillerato y en otros niveles educativos, pero cuando estamos hablando de un acoso sexual o de una situación de este tipo, esto no ha lugar, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de otras cosas que ya implican intervención de las autoridades, que ya implicaron la comisión de un delito, ya es otra cosa. Lo que yo te estoy hablando es de conflictos que hay de los que ya vimos, ¿no? De relaciones, de información, un chisme que se dio, que lamentablemente los dejamos escalar tanto que pueden derivar en delitos. Ya vieron, o sea, la escalada del conflicto se deriva en violencia. Y cuando hay una situación de violencia, cuando ya el alumno, fíjense lo que pasó en la UNAM, cuando ya el alumno fue con un cuchillo y ya hirió, mató a alguien, pues entonces ya eso fue una escalada de conflicto que no se vio en todo ese momento. Vean hasta dónde llega nuestra responsabilidad como profesores, como autoridades educativas, pero también como gestores del conflicto, a ubicarlo y no dejarlo escalar. Cuando ya llegó ese punto a la escuela, fue cuando ya se visualiza el fenómeno incel que estaba en el CCH. Pero en todo ese tiempo nadie se dio cuenta o nadie dijo nada de cómo se estaban dando las relaciones interpersonales en el salón o en la propia, en el propio centro, y seguramente hubo señales. Entonces, vean cómo esto nos permite también salvaguardar la seguridad propia de nuestros estudiantes y pues también orientarlos, porque ellos también tienen en varios puntos de su vida que aprender a negociar y resolver los conflictos. Pero cuando ya hablamos de un delito, las cosas cambian drásticamente. No sé si tienes algún comentario aquí, Fernando, ya estamos por cerrar. Nos señalaban, bueno, sí, sobre las habilidades de negociación, mediación, proponer solución, canalización y acuerdo común. Ok, pues bueno, y pues muchas gracias por compartir. Y finalmente, para que te lleves una herramienta que también puedes aplicar rápidamente con tus estudiantes, quizá el stop puede ser una herramienta que tú les puedes ayudar a que apliquen para evitar reacciones emocionales que pueden derivar en agresiones inmediatas. La primera es stop, es me detengo, respiro, y inhalo y exhalo. La segunda es pienso, observo la situación y problema, identifico lo que siento y me autorregulo. O sea, si me insultaron, si me agredieron, si me llegó un chisme, antes de ir a reclamar, pues primero respiro, observo la situación. A ver, este fue un chisme. ¿Cómo sé que la persona que me vino con el chisme no me está echando otro chisme? Bueno, identifico lo que siento, qué significa este chisme para mí, me autorregulo y actúo, busco soluciones y continúo lo que estoy haciendo. Checa esto, o sea, estamos dándole a la persona la posibilidad de buscar soluciones, ¿sí? Pero tampoco de que se enfoque totalmente en la situación, porque pues la situación no es ella. Si es una situación importante que atender, claro que la va a atender, pero no es la única, ¿sí? Y no va a llevar gran parte de sus días y de sus noches, porque eso también puede ser ya algo neurótico. Entonces,
Hay que aprender a regularnos. Esto es parte también de la inteligencia emocional, priorizar, canalizar, actuar y pensar. Entonces, hasta aquí vamos terminando y solamente quiero comentarles, como nosotros tenemos un seminario, ya lleva 2 semanas, te vamos a pedir que la próxima semana que esté el doctor Valentín conectado, porque por ahora tuvo que desconectarse, te vamos a pedir que vayas preparando esto. Aparece por ahí, pero no sé si... ¿Aparece? Creo que está, por ahora tienen alguna situación ahí con el área donde está. Entonces no creo que pueda compartir, pero les vamos a comentar lo siguiente. ¿Cuál es la evidencia de este seminario? Como bien lo decía la maestra Yamel, nos interesa que ustedes apliquen esto con sus estudiantes. Entonces te vamos a pedir que esto no va a ser para esta semana, no te estreses, todavía vamos a dar tiempo para cuando regresemos de vacaciones, vamos a avisarles a través de la maestra Yamel cuándo, pero lo vamos a repetir esto el día miércoles. En una hoja de Word vas a colocar una foto o captura de pantalla del material del proyecto Amor o la aplicación que de él hayas realizado. Por ejemplo, si ya aplicaste algo con tus estudiantes y pudiste tomar una fotografía, adelante. Si no aplicaste algo, pero descargaste algún material, simplemente tómale una captura de pantalla al material y adelante. Y vas a describir brevemente lo que hiciste. Por ejemplo, si aún no has trabajado con ellos, puedes decir, descargué este material porque lo pienso trabajar en la sesión de tutoría o en la sesión al inicio de clase, al cierre de clase, brevemente. Y también vas a responder estas 4 preguntas que te estamos diciendo. ¿Qué aprendí en el seminario? ¿De qué me di cuenta? ¿Para qué me será de utilidad este seminario? ¿Y qué nos sugieres para mejorarlo? Entonces, como ves, son preguntas muy sencillas, un ejercicio muy pertinente donde simplemente queremos evidenciar que esto te está haciendo de utilidad o no igual. Se valen todas las respuestas, lo que nos interesa es escucharte, conocerte más y pues esto es parte de lo que queremos que nos compartas. Te recordamos todavía el QR para que puedas ingresar a la plataforma de Amor. Ahora, ¿dónde va a estar esto? Va a estar en la parte del registro. Cuando hagas el registro vas a poder subir tus documentos al Drive. También Valentín nos va a explicar esto la siguiente sesión, que es el miércoles, que es la última sesión, y ahí nos va a explicar dónde van a poder ustedes subir su documento de Word con todas estas preguntas que les estamos pidiendo y que también les vamos a volver a pasar para que las puedan, incluso aquí puedes tomarle una captura de pantalla y si no puedes tomarle captura de pantalla, no te preocupes, se las mandamos también con la profesora Yamel para que se las pueda compartir y les mandamos indicaciones para que ubiquen el lugar de donde van a estar compartiendo. No sé si al respecto haya preguntas, Fernando, y con esto vamos cerrando. Bueno, enfocadas más bien al registro de asistencia eh, y ya por ahí compartieron la captura de pantalla también ahí por si alguien la quiere descargar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Y sí nos interesaría, por favor, en una palabra, si nos puedes compartir en el chat, ¿qué te pareció esta sesión? En una palabra, no te angusties. Y la primera que salga, o sea, igual pueden ser palabras que pueden ser incómodas, no vamos a catalogar si son buenas o malas, pueden ser incómodas para Fernando, para mí, pero pues son necesarias, ¿no? Llamémosle palabras importantes a todas las que nos van a compartir. Y pues también con esto estaríamos finalizando esta sesión. Entonces, te agradecemos por favor que nos compartas la palabra con la que te quedas. Y nos dijeron que, bueno, sí hay registro de asistencia, pero no sé dónde. No sé dónde lo tiene. Yo no llevo este control. Ok. La palabra que se llevan es negociación, reingeniería emocional, negociación, reconocimiento de actitudes propias. Muchas gracias por estar compartiendo. Y pues bueno, gracias a todas y a todos por compartir. Y nos vemos
la próxima sesión, ya para nuestra sesión de cierre. Cedo el micrófono a la maestra Yamel por si quisiera dar algún mensaje de cierre. Adelante. Sí, mi estimada, de hecho ya les estoy compartiendo con mis directores la información de lo que necesitamos para las evidencias del curso, taller o seminario, en este caso de resiliencia académica, y ya les hice la impresión de la pantalla para que puedan tenerlo y permearlo con todos los compañeros docentes y personal administrativo y de apoyo. Le agradezco mucho, la verdad, estamos aquí aprovechando con el doctor Valentín para generar más áreas de oportunidad junto con usted, doctora, y pues vamos a estar pendientes el día miércoles para ya dar cierre a este gran seminario. Muchas gracias. Pues nos vemos el miércoles. Un abrazo a todas y a todos. Hasta entonces.